quería hacer una pequeña reflexión aprovechándola a Claudia, que también es internacionalista, ¿no? Acerca de dos hechos gravísimos que han ocurrido esta semana, ¿no? Y que de alguna manera pueden ser una especie como o de cambio, o hasta te diría hasta del fin de lo que es el derecho internacional público, que es el ataque al consulado de Irán en Siria, en la ciudad de Damasco, que dejó un saldo de 7 personas fallecidas, ¿no? Y una cosa que no se había visto, porque es un ataque del gobierno de Israel a otro país soberano que es Siria, para alcanzar un blanco que también es un territorio soberano como son las embajadas. El consulado estaba al lado de la embajada y al lado de la residencia del embajador de Irán. Y ahora esta absurda invasión militar del gobierno de Ecuador, de Noboa, del presidente Noboa, a la embajada de México en Quito, en la capital de Ecuador, una cosa tremenda, unas imágenes terribles. Vieron que en el derecho internacional no maten al mensajero, ¿no? Los embajadores y la residencia de los embajadores siempre fue medio que sagrado. Cuando algo pasaba con los embajadores o con los mensajeros era un casus belli prácticamente, ¿no? Un acto, una declaración de guerra, un acto que habilitaba por lo menos una guerra, ¿no? Y ahora parece que se naturaliza tanto, ¿no, Claudia? Sí, pues bueno, vemos desde ayer en la noche cómo policías forzan la embajada de México en Quito y esta policía ecuatoriana, ¿no? Cómo irrumpe para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Y bueno, finalmente contraviniendo la Convención de Viena también. Y bueno, se han hecho, digamos, muchas discusiones al respecto en ese sentido por esta irrupción justo de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para detenerlo, ¿no? Se dice que, pues bueno, que obviamente él tenía ya una orden de aprehensión y que, pues que finalmente no debió haber sido asilado en la embajada. De todas maneras, pues esto también es un gran precedente, ¿no? O sea, no había sucedido una cosa como tal al menos en América Latina, me parece. O sea, habría que rastrearlo en el mundo, pero en América Latina no había habido esta como pues flagrante violación, yo lo diría, ¿no? A los acuerdos y a una embajada que, como ustedes saben, las embajadas pues son territorios nacionales en otros, soberanos, digamos, en otros países, ¿no? Claro, por eso nos parecía que era muy grave todo esto que pasó, porque rompe un poco con, no solo con la Convención de Viena de 1964, que recoge una práctica milenaria prácticamente. La Convención de Viena no inventa nada. Sinceramente, hay algo que hasta ahora era indiscutido. Pero este derecho internacional público, Claudia, me parece que lo están queriendo cambiar por esta famosa por este famoso orden basado en reglas o basado en normas, ¿no? Que no sabemos quiénes son, cuáles son las normas, ni quiénes las dictan y que además cambian. Y esto lamentablemente en Latinoamérica pasa. Por ejemplo, la canciller argentina, Diana Mondino, se refirió, dice, vamos a seguir el orden establecido por las reglas. Pero ¿quiénes son esas reglas? Hasta ahora el único orden que conocemos es bien o mal, poco, mucho, es el derecho internacional público y las Naciones Unidas, ¿no? Y la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y ese, no las reglas estas. Así que contra Jorge Glass se puede todo porque era correísta. Esas son las reglas. Contra Irán se puede todo porque está un país malo. Esas son las reglas. Y así es, y ahora lo que está diciendo pues las autoridades ecuatorianas es que pues México pues no acató las normas, como dices, pues a veces son muy laxas, de la convención, más allá yendo exactamente como dices, a la convención de Viena, pues sobre la convención sobre asilo político de la 10ª conferencia interamericana, ¿no? Que fue desde el 54, y entonces donde dice en un articulado
que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas, ¿no? Entonces, finalmente eso también está resultando en el debate que estamos viendo ahora desde acá, ¿no? Lo que se está diciendo acá en los medios mexicanos y obviamente lo que se está diciendo a nivel mundial, ¿no? O sea, esta violación a las mismas, a la embajada para contraviniendo pues un derecho que internacional, ¿no? Claudia, vos preguntabas o decías, no recordabas cuándo se había pasado otra vez en América. Yo lo que me recuerdo es durante el golpe del 76 en la Argentina, integrantes del gobierno derrocado, digamos, que habían hecho el golpe, se refugiaron en la Embajada de México. Ni siquiera la peor dictadura que hubo en América Latina se atrevió a ingresar a la Embajada de México y permitió, inclusive el expresidente había estado ahí, el Cámpora había estado en la Embajada de México y no se atrevieron a ingresar. Realmente es una violación inédita, o sea, es como invadir un país porque ese es territorio de otro país, no se puede pasar la puerta, solamente se permite, se autoriza la embajada al ingreso, y la embajada mexicana, con una tradición de años de dar asilo político a diferentes políticos en diferentes países, siempre lo ha respetado y nunca había sido violado, que yo tenga recuerdo. Pues sí, México se ha caracterizado por su tradición de asilo político, ¿no? Desde el 39, con la guerra civil en España, todos los refugiados españoles, con la política franquista, y después en los 60, 70, justo con las políticas de dictaduras en Argentina y Chile, ¿no? Y por ahí también en Uruguay, ¿no? Entonces, somos un país en política exterior, hemos tenido esta política muy pues clara, digamos, de no intervención, ¿no? Y dar asilo y autodeterminación de los pueblos, digamos que son las dos puntos principales que tiene la política exterior en nuestro país. Acá lo que se dice, pues obviamente es preocupación, ¿no? Eh, digamos que los políticos y los diplomáticos pues ya salieron a decir la preocupación de este hecho, de que un gobierno, eh, pues que ya se le está caracterizando como autoritario, pues pueda haber recurrido a la fuerza con digamos, con esta flagrancia de violación a los derechos también y al territorio soberano de México, pues obviamente para que se rompan las relaciones, ¿no? Ahora lo que se dice, lo que se está diciendo es el impacto que va a tener este rompimiento en relaciones. La verdad que no tenemos mucho comercio con Ecuador en ese sentido, pero obviamente a nivel político, pues sí va a tener un impacto bastante importante porque finalmente, pues a nivel latinoamericano. Y yo relaciono eso que estás comentando, Claudia, con ahora las elecciones en Venezuela y también Milei, que también un poco provocativamente, no se sabe a quién le ha dado asilo político a algunos políticos opositores. No se dice nombre, no se dice por qué, no se dice cuántos son, ni nada por el estilo. Y quería mandar fuerzas militarizadas de Argentina, llamadas Gendarmería, para supuestamente proteger la embajada argentina, que fue la misma excusa que hizo el gobierno de Mauricio Macri para mandar tropas de Argentina a Bolivia por el golpe de Yanes, ¿no? Cuando fue el golpe contra Evo Morales. O sea que parece que estamos queriendo meter la cuestión diplomática en la política interna de los países, ¿no? En el caso, como estabas comentando, de, digamos, embarrar la cancha o ensuciar la campaña en México, y lo mismo que se quiere hacer en Venezuela. Complicado esto, ¿no? Porque la diplomacia es, digamos, es la base del poco entendimiento que hay en este mundo, ¿no? Si empezamos a jugar con eso, me parece que no tiene repuesto, creo. Sí, claro, o sea, lo que está, bueno, ahorita todos los países, no nada más de América Latina y en el mundo, se están posicionando desde ayer, ¿no? Y bueno, eso es lo que tienen que hacer en materia de política internacional, posicionarse a un hecho tan preocupante como este, ¿no?
yo veo, por ejemplo, las diferencias entre un posicionamiento como el gobierno de Argentina y de Venezuela, donde obviamente expresan su más contundente rechazo, ¿no? Y esta cuestión que tú dices de inclusive como decir, pues bueno, te mando a mi policía, ¿no? Para que pueda ahí meterse a tu política interna, ¿no? Y bueno, pues creo que eso no es lo adecuado en política internacional, pues hay que tener mucho tacto, ¿no? Y por ejemplo, del otro lado vemos a un comunicado que vi de Chile, por ejemplo, en donde sí envían, pues obviamente sí el rechazo, pero pues es más bien como calificar de inaceptable, ¿no? O sea, la calificación inaceptable es irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para detener al expresidente y mandar obviamente el abrazo fraterno, ¿no? En términos como diplomáticos, en términos como de política, no quisiera decir tradicional, pero sí una política pues de diplomática que obviamente tienes que ver que mucho de la forma es fondo, ¿no? Entonces, entonces ahí sí la cuestión de cómo están posicionando a los países, pues obviamente habla mucho de cómo están llevando sus políticas en, a nivel interno, ¿no? O que tanto también quieren liderar la región, ¿no? Una personalidad como el mismo Milei o como el mismo en Venezuela, ¿no?